Buenas tardes nuevamente a todos, bienvenidos. En primer lugar, bueno, mi nombre es Miquel Mesonero, coordinador académico de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea y, bueno, quería agradeceros vuestra presencia en este tercer webinar dentro del ciclo que hemos organizado desde la facultad y que tiene por objetivo, pues bueno, acompañaros a profesionales y a las empresas en este complejo mundo de la gestión de las personas y las organizaciones. Complejidad que si ya se atisbaba, ¿no? Pues yo creo que a la luz de los últimos acontecimientos pues se ha acelerado exponencialmente. Como os decía, bueno, para los que no nos conocéis, Mondragón Universitatea es una universidad que ya desde sus orígenes ha estado siempre cerca del mundo de las empresas y de las organizaciones. Diría que tenemos y seguiremos teniendo vocación de querer acompañaros en vuestros procesos de transformación cada vez más acelerados, ya sea a través de distintos programas formativos como a través de proyectos de transferencia e investigación. Todo ello de la mano de reconocidos profesionales en su ámbito de expertise y con una lógica que podríamos resumir en 3 puntos, ¿no? Por un lado, inspiración. Nos gustaría ser fuente de inspiración. Para ello, intentamos abordar temáticas que puedan ser de vuestro interés, traer a profesionales que, bueno, son reconocidos en su ámbito. Un ejemplo va a ser pues los que vamos a tener hoy, trayendo también casos de empresas que nos puedan contar cómo lo están haciendo, tanto sus buenas prácticas como en aquellos casos en que entiendan oportuno también el aprendizaje que han ido generando a través de sus errores. Además de inspirar, queremos ser también fuente de reflexión, queremos ayudaros a reflexionar. Se suele decir que la reflexión requiere tiempo y espacio, por supuesto, pero también herramientas, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestros programas también son un espacio para la reflexión. Y por último, además de ser fuente de inspiración y ayudaros a reflexionar, probablemente lo más importante es que tenemos vocación o queremos ayudaros a poner en práctica, llevar a la acción todas esas ideas y reflexiones. Bien, yo no me voy a extender mucho más, simplemente recordaros que este ciclo de webinars se celebra los martes de 5 a 6, gratuito. Como os decía, este es el tercero de los webinars. En el primero abordamos el mundo de la gestión de las personas. El martes pasado hablamos del apasionante mundo de los clientes y de la digitalización. Hoy abordaremos una temática no menos apasionante en torno al aprendizaje en las organizaciones y dejaremos para el 13 de octubre, el último de los webinars, que llevará por título La competitividad en tiempos de incertidumbre. Como os decía, pues hoy vamos a abordar el mundo de las estrategias de aprendizaje, el desarrollo de una cultura de aprendizaje en las organizaciones y para ello pues voy a dar paso a José Luis Alonso, el coordinador de proyectos de estrategias de aprendizaje de la facultad, que va a ejercer de maestro de ceremonias y que nos va a explicar pues un poquito la dinámica del webinar de hoy. Muchas gracias a todos y esperamos que os sea de interés el webinar. Perfecto, mila esker, Miquel. Nada, simplemente algunas cuestiones antes de dar paso a tanto a Óscar como a Igor de cómo planteamos la dinámica para este webinar. La cuestión, tenemos hecho el trabajo, tenemos diseñado hablar en 3 bloques. La idea es que tanto Igor como Óscar, como yo en algunos casos, podamos presentar un poquito nuestras reflexiones sobre estas preguntas guías, con la idea de que a través del chat podáis plantearnos preguntas, por decirlo de una forma, para cada uno de los bloques. Lo que intentaremos será cada uno de estos bloques de ir respondiendo paulatinamente y si andamos con el tiempo suficiente, pues al final de la sesión pues podamos hacer otro tipo de reflexiones conjuntas o preguntas que nos podáis ir planteando. Entonces, a partir de aquí, un poco por daros, bueno, Igor Rodríguez y Óscar Dalmau. Igor Rodríguez es el director de desarrollo, personas y talento del Grupo Eroski. Gracias, Igor, por estar aquí, evidentemente. Y Óscar Dalmau, que es el gerente de la Unió Consorci Formació, que es el organismo que, por decir una forma, que gestiona la formación en los hospitales concertados en Cataluña. Yo he tenido la suerte de trabajar con los dos, de compartir incluso charlas y reflexiones sobre todo esto del aprendizaje, con lo cual para mí es un privilegio poder contar hoy con los dos y juntarles a los dos. Y por empezar un poco, Igor,
¿qué son los ecosistemas o qué entiendes tú que son los ecosistemas de aprendizaje en las organizaciones? Muy bien, arratsaldeon. Gracias, José Luis, gracias, Miquel, y gracias a MEU por la posibilidad de contaros. Yo os voy a contar la experiencia práctica real de lo que hemos hecho en el grupo, en Grupo Eroski. Hace un par de años empezamos con la necesidad, ¿no?, de tener que conceptualizar de una manera un poquito distinta la formación, el desarrollo que hacíamos en lo que es la estructura de la sede de Eroski, que está en Elorrio, ¿no? Es una empresa conocida, Eroski, pero bueno, os hacéis una idea, una empresa grande, sucursalista, con muchas tiendas y con una estructura central con muchas personas. Aquí estamos trabajando pues más de 1000 personas en distintas funciones, distintos puestos, ¿no? Entonces, al margen de la acción formativa que, como cualquier otra organización, veníamos haciendo, vimos la necesidad de trabajar de una forma un poquito distinta con un colectivo, con algunos colectivos que lo pudieran requerir, ¿no? Por tanto, ¿qué hicimos? Identificar algunos puestos que pudieran estar, pudiera ser viable el trabajar el ecosistema de aprendizaje con ellos y empezar a conceptualizar pues, una serie de ideas, ¿no?, alrededor de estas funciones. Por poner ejemplos o hablar de algo real, práctico, nosotros en su día identificábamos 2 ocupaciones que claramente podría tener sentido un desarrollo de un ecosistema alrededor de ellas por ser funciones, puestos que hay muchas personas, que tenía muchos ocupantes, ¿no? Y hablamos de el puesto de gestor de categorías, que es un puesto del área comercial que se ocupa de gestionar una categoría determinada y comprar ese producto, donde podíamos tener 60 o 70 personas haciendo lo mismo, ¿no? Y otra línea que cogimos, diferente, es la de los responsables de personas. También nos daba igual, o nos daba igual que fueran jefes de personal de un negocio, de otro o de la sede, pero también era un cuerpo de unas 70, 60 personas que comparten una función y que, por lo tanto, tenía sentido el desarrollo de este contexto, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue poner a estos colectivos en el centro y empezar a pensar qué pudieran requerir para su desarrollo, ¿no? A partir de ahí, conversaciones con ellos y ideamos un poco la forma de identificar sus necesidades y lo que hicimos fue generar pues 4 o 5 ámbitos a través de los cuales pudiéramos darles desarrollo, que tenían que ver con, evidentemente, la formación reglada, la formación formal que hacíamos, pero también con otros ámbitos que tuvieran que ver con el aprendizaje con pares, es decir, entre ellos, de qué manera podíamos ponerlos en contacto para que pudieran aprender. Un tercer ámbito era el de la conexión con el exterior, también de qué manera podíamos idear canales, metodologías para que este grupo de estas 60, 70 personas pudieran tener desarrollo con personas del exterior. Y también hacíamos otro ámbito que tenía que ver con el acceso a conocimiento, ¿no? Pues también conceptualizar la forma en la que pudieran tener acceso a contenidos de conocimiento, ¿no? Bueno, en definitiva, se trata de poner en el centro las necesidades de un cuerpo, de una posición que es relevante y que es de muchas personas, y a partir de ahí diseñar pues, un ámbito, un contexto en el que ellos pudieran tener acceso a diferentes cuestiones de conocimientos y de habilidades del tipo que fuera, con metodologías diversas, ¿no? Bien, esto fue lo que ya empezamos a desarrollar hace 2 o 3 años y lo que hemos visto que hay cuestiones que favorecen y cuestiones que lo frenan, ¿no? que lo hacen más complejo, ¿no? He querido traeros también qué cuestiones creo yo que hacen más factible. Bueno, pues puede ser la primera de ellas es el interés, ¿no? Estas personas deben ver que todo ese acceso a contenidos diversos y esas metodologías que ponen a su servicio pegan bien con su trabajo, con su función, pegan bien con la estrategia de lo que tienen que hacer y, por lo tanto, es de interés, ¿no? Y otra cuestión que nos parece o que hemos visto que es relevante es poner a alguien que pueda dinamizar algún servicio que pueda activar todo esto, por lo menos al inicio, ¿no? Porque tiene muchos recursos asociados y hace falta pues alguien que lo pueda gobernar y dinamizar, ¿no? Luego, por traer un par de cuestiones que creo yo que pueden hacerlo más complejo o que hemos visto que es bueno tener en cuenta, puede ser el no querer empezar con muchos ámbitos a la vez
querer empezar con el 100%, por lo tanto creo que es bueno empezar con algo más acotado, controlable y poco a poco ir creciendo. Y sobre todo la cara B de lo que he comentado en positivo, que es que aquello que colocas a su servicio para su desarrollo sea de interés y le vean un vínculo con su trabajo, porque si no es complejo que lo adquieran, que lo quieran usar y que lo aprovechen, ¿no? Esos serían los ámbitos que me parecen relevantes en positivo y en negativo. Y ese es el modelo que hemos implantado y que a la fecha pues venimos gestionando con algún puesto más añadido de los dos que os he contado. Muy bien. Óscar, ¿qué entiendes tú por ecosistemas de aprendizaje? Bueno, la verdad es que una cosa es lo que entiendo y otra cosa es lo que hemos conseguido o lo que estamos intentando trabajar para conseguir, ¿no? De hecho, yo diría y pondría como ejemplo, ya que mencionabas que Unión Consorcio Formación trabaja directamente con cerca de 80 hospitales aquí en Cataluña, que quizás los ecosistemas de aprendizaje los hemos encontrado más por la necesidad del momento, a partir de la pandemia y de COVID, que no tanto por el trabajo que hacemos intensamente con las personas que están en las áreas de responsabilidad en formación, en desarrollo, que ahí sí que se está trabajando hacia una nueva cultura de aprendizaje de la que luego hablaremos, ¿no? Coincido con muchas de las cosas que comentaba Igor al respecto de ecosistemas de aprendizaje, ¿no? El hecho de encontrar estrategias distintas para acercar el conocimiento a las personas, de acercar el conocimiento, en el caso de COVID, just in time, just in case, el poder, digamos, generar conocimiento más allá de los recursos propios de la organización. Lo hemos visto en COVID también a partir de la colaboración y la cooperación y de la innovación abierta con ingenieros, por ejemplo, en el caso de Barcelona con SEAT y con otras industrias en el desarrollo de útiles en el ámbito del 3D, ¿no? Que quizás el más paradigmático sea los respiradores, ¿no? Por tanto, también coincido con Igor en ese aspecto de la colaboración y de la cooperación más allá del ámbito local y de la organización. Quizás la diferencia, que coincido también con él, la necesidad de la motivación. Aquí la motivación ha sido la necesidad imperiosa de dar respuesta a algo que en este caso era muy desconocido. Hablamos de aprendizaje, en este caso, sobre algo que no sabíamos o que no conocíamos y que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y es verdad que cuando decía que se han construido los ecosistemas de aprendizaje sobre la marcha es porque realmente ha sido de manera informal, es decir, se han acabado constituyendo grupos o bien homogéneos o bien multidisciplinares que diariamente revisaban la práctica clínica del día anterior y que a partir de la evidencia científica intentaban sacar esas lecciones aprendidas, ¿no? Ese aprendizaje para condicionar la praxis en el día después, ¿no? Es cierto que vivir eso y aprender, digamos, sobre la marcha no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido el poder haber trabajado en entornos de simulación previos para podernos haber preparado, pero es cierto que nos ha sobrevenido y sobrepasado la incidencia de COVID, ¿no? Sí que es cierto que lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de que todo este ámbito de formación y desarrollo, que a veces en las organizaciones de salud podía tener un papel muy instrumental, pues ciertamente lo ha puesto como una palanca clave de manera vinculada al aspecto más clínico, más asistencial, lo que sería en el mundo de la empresa o de la cooperativa, entre comillas, el negocio. Se ha visto como el aprendizaje más cerca del puesto de trabajo, el aprendizaje y el conocimiento dentro del flujo de trabajo puede ser una oportunidad de mejora, una oportunidad de innovación y una oportunidad de ser más resolutivos, de ser más eficientes y, por tanto, también de ser más seguros en esta práctica clínica hacia los pacientes. Insisto, quizás nos hubiera gustado encontrarla desde otra perspectiva y de otra manera, y quizás ha sido esta situación de la pandemia la que ha propiciado el que se haya generado este tipo de entornos para aprender a partir de lo que se está viviendo. Sí, me parece interesante porque los dos acudís un poco al concepto motivación-utilidad del aprendizaje dentro de la propia organización, ¿no? Y eso quizás yo lo ligaría con
lo que pueda ser la pregunta de después, la parte de cultura, ¿no? Pero, Igor, por ejemplo, me parece interesante esa parte que decías tú del rol, ¿no? De cómo pasar de un modelo de gestión de la formación más clásico hacia quizás un modelo de ecosistemas que se acerca más al usuario, que pone más al centro al usuario, cómo el rol o las funciones del departamento de formación, si quieres, cómo hay que repensarlas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco cuáles son las dificultades que se puede encontrar una organización a la hora de ese nuevo rol o algunas de las funciones que tiene que hacer ese nuevo rol, ¿no? Bueno, tienes razón que rompe un poco las formas habituales de funcionar, ¿no? Colocar en el centro a la persona significa que vas a escucharle y a partir de escucharle significa que vas a tener que atender una serie de requerimientos, de necesidades que igual no son los que tenías pensado, ¿no? Nosotros cuando nos metemos en esta idea vamos pensando que vamos a tener que trabajar como un servicio, ¿no? El departamento de formación se convierte en un departamento que da un servicio a una serie de personas y, por lo tanto, nos ha obligado a profesionalizarnos, nos ha obligado a controlar, a conocer distintas metodologías, a saber adaptar una acción, a hacer acción formativa, hacer un curso es lo más fácil, ¿no? que tenemos, ¿no? En este caso, en base a esas necesidades de ese colectivo, nos obliga a pensar diferente y adaptarnos. Y hemos trabajado bajo el concepto de servicio y hemos tuneado un montón de canales, metodologías, formas de hacer, de forma que realmente demos sentido y demos respuesta a aquellas necesidades que ese grupo de personas nos identifican porque nace de ellos, ¿no? Comenta Óscar que tiene mucho sentido que nazca del día a día de su trabajo y a partir de ahí nos ha roto muchos esquemas porque nos han pedido o contenidos que no conocíamos, que no controlábamos bien, o metodologías, o hemos tenido que adaptarnos a una serie de requerimientos que no son los que inicialmente trabajamos con otras partes de esta sede donde seguimos haciendo formación formal del tipo que fuera, pero más estructurada y más dirigida de arriba a abajo, ¿no? En este caso, como viene bottom-up, te obliga a dar un servicio y es la parte seguramente más exigente, pero más bonita también, yo diría. Sí, yo ahí me gusta ese concepto que has dicho, ¿no? El rol de la gestión de formación pasa de ser un departamento que ofrece un producto, que es la formación, entendido un curso, si queremos ponernos al modelo más clásico, a ofrecer un servicio de acompañamiento en el desarrollo de las personas, ¿no? Como tú dices, y eso requiere repensar, pues, qué hacemos y cómo hacemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Óscar, tú comentabas un poco, o me ha parecido, o he querido entenderte seguramente, que el aprendizaje está pasando, o la formación, los que ya me conocéis y esto, me gusta mucho más hablar de aprendizaje que de formación, que está pasando desde un rol mucho más instrumental a un rol más estratégico. Y yo también creo que percibo algo así y no sé hasta cuánto esto es una moda o una tendencia. Es decir, ¿es algo que viene y se nos pasará? ¿Vale? ¿O esto es una tendencia que realmente vamos a ver más como estratégico el aprendizaje dentro de las organizaciones? Yo creo que es una tendencia y que se va a visualizar y a tangibilizar mucho más, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con las políticas de recursos humanos que Igor estaba comentando, ¿no? De poner a la persona en el centro. Es verdad que las organizaciones de salud, cuando hablamos de poner a la persona en el centro es el paciente, es la persona atendida, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer el clic de ponerlos en la visión, en la mirada del director de recursos humanos o de gestión de personas o de un directivo para entender eso. En clave organizativa, la persona en el centro es el colaborador, es el equipo de trabajo, ¿no? En los hospitales en estos últimos meses, también aprovechando la pandemia, hemos estado haciendo este acompañamiento a los responsables de formación para pensar un poco más allá de lo que sería la caja curso, la caja, digamos, aprendizaje formal.
Pero es verdad que tenemos un cierto condicionante en el sector público o semipúblico, que es que todavía hoy las carreras profesionales siguen valorando demasiado los créditos y las horas que están reconocidas en los certificados y en los diplomas de los programas de formación, y en cambio no se están evaluando y por tanto reconociendo la competencia, ¿no? Que sería un poco el objeto del propio desarrollo, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto por delante, que es desde la función pública repensar los instrumentos de desarrollo, pero también de evaluación, incluso también de retribución de los propios profesionales. Sin embargo, es verdad que la pandemia ha puesto en evidencia estrategias de aprendizaje y de gestión del conocimiento que se han escapado de las manos de los responsables y técnicos de formación. Yo creo que eso ha sido muy bonito. Es decir, hemos visto cómo de manera absolutamente natural se han compartido vía redes sociales o vía grupos de WhatsApp entre profesionales videotutoriales que ellos mismos preparaban sobre cómo atender a los pacientes que podían ser sospechosos de positivo, ¿no? Y cómo entre ellos no solo, digamos, compartían esos recursos, sino que además reflexionaban sobre el poder o el valor pedagógico de los mismos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la directora de enfermería de Vall d'Hebron, que escribía, Vall d'Hebron es uno de los principales hospitales aquí en Barcelona y en Cataluña, que escribía un artículo al principio de la pandemia donde hablaba de esa gestión del caos por el volumen que llegaba a UCIs. Y en esa gestión del caos lo que estaban haciendo era derivar profesionales, en este caso de enfermería también, de otras plantas que las iban cerrando, las derivaban a UCIs y a servicios de urgencias, ¿no? Y en este caso lo que sucedía es que habían enfermeras que llegaban a esas áreas y que no estaban familiarizadas con diferentes equipos o que no estaban habituadas de trabajar con pacientes con riesgos derivados de lo que podía implicar esta enfermedad, ¿no? Ahí la formación formal no era el único vehículo, o la formación no formal no fue el único vehículo para, digamos, salvar la distancia, ese gap competencial, ¿no? Sino que encontraron la estrategia de ese aprendizaje entre pares que comentaba Igor, no solo del aprendizaje, sino del trabajo entre pares, ¿no? Es decir, pusieron a trabajar personas, digamos, con mucha experiencia, pero experiencia en otras plantas de trabajo, con personas que efectivamente tenían mucha trayectoria de trabajo con un paciente crítico, ¿no? Y que ese trabajo entre pares provocara o facilitara que se pudiera de manera natural compartir el conocimiento, el aprendizaje, por tanto la experiencia desde el puesto de trabajo, ¿no? Sin necesidad de pasar por el dispositivo formal que pudiera ser el área de formación y desarrollo. Como eso han habido muchísimas experiencias y además no solo dentro de cada unidad o de cada servicio o de cada organización, sino además interámbitos asistenciales, por tanto, entre atención primaria y hospitales o entre servicios de emergencias médicas y servicios de urgencias o de atención domiciliaria, y ha sido muy natural, muy informal. Lo que estamos haciendo es poniendo de relieve todas esas lecciones aprendidas, pero también poniendo de relieve el valor de esas metodologías o de esos canales que de manera natural ellas y ellos han encontrado, han buscado, que les ha sido de utilidad para de alguna manera apalancarlas como nuevas herramientas, nuevas estrategias que puedan sernos de utilidad en un futuro para la pandemia o para otras áreas de trabajo en los hospitales, ¿no? En ese camino que también Igor comentaba de ir más allá del curso, del espacio formal y de acercarnos más a eso, a los flujos de trabajo y a las funciones y a los desarrollos profesionales de los equipos, ¿no? Claro, ahí habéis ido comentando la motivación, la utilidad, el aprendizaje entre pares, nuevas formas de aprender, romper lo formal y pasar al aprendizaje informal. Casi hablaríamos también del aprendizaje casi espontáneo, ¿no? Por decir una forma de motu propio de las personas. Y aquí es donde yo creo que me gustaría preguntaros por esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la cultura del aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto de importante es frente, por decir una forma, a la parte jerárquica organizativa que empuja, por decirlo de una forma, y que genera el aprendizaje, y hasta dónde es importante tener una cultura de aprendizaje que permita que incluso estos propios ecosistemas que decía Igor antes se autogestionen en su propio aprendizaje, aprendiendo entre ellos
sin cierta control o fiscalización, por decirlo de alguna forma, de la organización, ¿no? ¿Cómo lo ves, Óscar, por decirlo de alguna forma? Bueno, en primer lugar, yo diría que, como decías tú, ¿no? Es decir, que cultura de aprendizaje tiene que integrarse y tiene que formar parte de la estrategia de la organización, ¿no? Y luego que cultura de aprendizaje son y debe integrar a todas las personas de la misma, no pueden ser solo, por ejemplo, aquellas que hayan estado en primer nivel de atención en hospitales y servicios de salud de personas atendidas por COVID, ¿no? Tiene que agrupar y tiene que integrar a todas las personas. Y eso nos tiene que llevar a ser capaces de impulsar nuevas maneras de hacer. Es decir, que conocimiento, que aprendizaje, que desarrollo y que también formación, porque no hay que desmerecer el papel y la utilidad que puede representar en el acompañamiento a las personas y a los profesionales, todo tiene que ser capaz de ser de utilidad al impulso de nuevas maneras de hacer. En el caso de los ámbitos de salud, nuevas maneras de hacer, evidentemente más eficientes, más seguras, que verdaderamente pongan a la persona que es el paciente, la persona atendida, esa familia en el centro y que verdaderamente aporten valor, que realmente sean capaces de ofrecer, pues eso, una salud mejor y además mucho más personalizada, ¿no? Y en este sentido, pues creo que desde las organizaciones tenemos, y sobre todo desde la responsabilidad que asumimos los que estamos en estos ámbitos de formación y desarrollo, pues tenemos que ayudar a acompañar, a identificar eso, lecciones aprendidas, aprendizajes clave, a crear un sentido y un significado compartido de qué quiere decir esto de cultura de aprendizaje y cómo cultura de aprendizaje realmente puede ser una palanca de cambio y de transformación y de mejora de los equipos de organización. Y para ello también, más allá, digamos, de la parte soft de acompañar o de estimular, también tenemos que dar eso, herramientas, ¿no? Que lo promuevan y que lo tangibilicen, ¿no? Y que ahí a veces es lo más difícil de poder conseguir el encontrar los recursos, el encontrar los espacios, en encontrar el tiempo que permita debatir, compartir, aprender y de ahí impulsar nuevas maneras de hacer eso, más creativas, más innovadoras, que agrupe a toda la organización y que realmente aproveche todo el capital, todo el talento y toda esa inteligencia colectiva plural que de alguna manera tenemos en las organizaciones. Sí. Igor, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto importante es en esos ecosistemas en los que estáis trabajando en Eroski, con ese cambio de rol, cuánto importante puede ser el empoderar a las personas y qué se puede hacer a nivel organizativo para favorecer todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo incidiría en que cuando estamos en Eroski hablando de ecosistemas de aprendizaje, lo estamos llevando a un tipo de puesto con unas características determinadas, perfiles técnicos o de gestión, con su tiempo, con su ordenador, con sus recursos, ¿no? Y no estamos hablando de otro tipo de perfiles diferentes que en Eroski tenemos, que como puede ser la tienda, donde seguramente tenga otras características diferentes, ¿no? Pero en el ámbito del que estamos hablando, yo creo que el concepto de cultura de aprendizaje, para llevarlo a cabo, es necesario aterrizarlo. Nosotros, partimos de un modelo de cultura que trabajamos con la corporación, donde hablamos de sistemas, comportamientos y símbolos, ¿no? Claro, montar procesos y sistemas por sí solo no vale, ¿no? Es necesario llevarlo a un plano de comportamientos, de cambios de conductas, ¿no? Y en ese sentido es muy relevante para favorecer esa cultura, bajarlo a un espacio más a tierra, digamos, y poder trabajar con esos ecosistemas, con esas posiciones que estamos desarrollando el ecosistema desde un plano más práctico y real de cambio conductual. Por lo tanto, para favorecer una cultura, aparte de lo grande que podamos hacer, bajamos al terreno de lo práctico y pedimos pues, que haya conversaciones de desarrollo. Pedimos que al jefe, la jefa de esa persona que está en el ecosistema, pues tengan conversaciones no solo de evaluación, sino de desarrollo y hablen de expectativas, de posibilidades, de crecimiento. Tenemos que hacer nosotros desde el departamento mucho trabajo de escuchar y atender necesidades, es decir, nuestros comportamientos también han bajado y han cambiado y tenemos que estar con la persona. Tenemos que trasladar una responsabilidad también a este colectivo para su propio autodesarrollo. Comentaba Óscar
pues lo importante que es el aprendizaje fuera de la organización. Evidentemente, a este nivel, cada uno de nuestros técnicos o gestores tiene mucha capacidad de aprender por su cuenta, seguramente de una forma intencional o no intencional y fuera del ámbito y de las horas de trabajo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que inculcar esa responsabilidad para que la persona esté capacitada y lo más desarrollada posible, ¿no? Tratamos de decirle o de hacerle ver que es su responsabilidad, ¿no? Podemos montar sistemas de discriminación positiva, podemos montar sistemas donde para acceder a una posición, a una promoción, tengas que haber hecho determinado itinerario. Es decir, desde el sistema puedes apoyar también que la persona vea necesario o vea de interés trabajar en su desarrollo. Pero lo fundamental, más que ese tipo de sistemas, es los cambios comportamentales y cómo trasladamos que trabajo es aprendizaje y aprendizaje es trabajo, ¿no? Que es una frase como muy sencilla, pero es muy cierta, ¿no? Tienes mucha capacidad de aprender en el trabajo, en el día a día, en conexión. Comentaba Óscar la inteligencia colectiva, tus pares, y tienes responsabilidad organizativa de hacerlo. Es lo que intentamos inculcar y luego nosotros tenemos que generar que ese caldo de cultivo pues tenga su base, haya unos buenos sistemas y haya un ecosistema que lo permita y aquel que quiera pues tenga acceso a muchos contenidos. Pero la cultura como tal la cambiamos y hay que cambiarla desde el comportamiento y en muchos casos creo, además, que hay que cambiarla en el pequeño espacio de esa persona, porque el concepto cultura es un concepto muy amplio, pero la persona lo que ve es lo que ocurre en su ámbito y en su momento y en su equipo y con su jefe, ¿no? Ahí es donde tenemos que incidir y hacer que el desarrollo se produzca en ese sitio que es el pequeño, el microespacio de trabajo donde todos nosotros estamos en el día a día. Yo creo que esto que acabas de decirnos, Igor, se junta muy bien con dos preguntas que acaban de poner en el chat, por decirlo de una forma. Uno es la asociación de cultura, aprendizaje, cultura de trabajo, es decir, aprendizaje y trabajo si van de la mano, y tú decías aprender es trabajar y trabajar es aprender, de alguna forma. Y luego otra pregunta que es cuando lo que las personas quieren aprender y que lo que la organización quiere que la persona aprenda, ¿qué pasa cuando eso es diferente? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso en el concepto de cultura de aprendizaje que tú puedas querer promover desde la organización, ¿qué importancia puede tener eso? Que haya cierta discrepancia, por decirlo de alguna forma, o cómo podemos hacer que la cultura se aproveche precisamente de ese hecho, ¿no? De tener personas que quieren aprender más allá de lo que la propia organización, voy a entrecomillarlo mucho, les recomienda que tiene que aprender, para supuesto, ¿no? Óscar. Óscar, no, Igor, como quieras. Adelante, cualquiera de los dos. Bueno, yo en el caso de salud sí que es cierto que tenemos un condicionante añadido y es digamos, la determinación competencial. Es decir, es cierto que una enfermera podría ser capaz de acceder a conocimiento y a habilidades y a contenidos formativos de un ámbito médico, pero es verdad que luego competencialmente está como muy dibujado y muy, digamos, estructurado qué puede y qué no debe hacer cada perfil, ¿no? Es cierto que estamos en un momento donde se están desdibujando estas líneas, ¿eh? Una cosa no quita la otra, en el sentido de que empiezan a de alguna manera, perfilarse incluso nuevos roles profesionales. En el ámbito de la atención primaria, durante COVID se ha evidenciado la necesidad de incorporar nuevos perfiles. Lo hemos visto en la figura de los rastreadores, de los gestores COVID, pero también lo vamos a ver en una figura del asistente clínico, que lo que va a hacer va a ser asumir muy buena parte de la tarea, digamos, administrativa y de apoyo para restar, digamos, esa labor menos clínica y estratégica al médico y que de alguna manera lo pueda orientar a la actividad asistencial, ¿no? Por tanto, también en este momento se están desdibujando las líneas que hasta ahora eran como muy rígidas para delimitar los marcos competenciales de cada rol o de cada función profesional. Sí que es cierto que, a raíz de lo que comentaba Igor, en el ámbito no solo hospitalario, sino en el ámbito de la salud, existen espacios donde se comparte conocimiento de los casos clínicos o de los pacientes con esa mirada, digamos, orientada al aprendizaje. Y no solo al aprendizaje, sino al crear, digamos, un
de alguna manera un criterio común y compartido, porque al final las enfermedades, los pacientes no tienen, digamos, un criterio que pueda ser único o que pueda ser incluso delimitado por un único profesional. Generalmente requieren de miradas y de criterios de varias disciplinas y de varios profesionales y que acaban determinando pues, el abordaje de ese paciente y para esa enfermedad concreta, ¿no? Construyen constantemente este criterio a partir de la propia evidencia científica y eso sucede en espacios no formales de aprendizaje, sucede en el espacio de trabajo. Sí que es cierto que luego se tangibiliza ese conocimiento, se acaba incluso publicando en revistas y a nivel, digamos, por especialidad médica o por especialidad científica, y también por especialidad de enfermería, se acaba compartiendo, diseminando y gestionando ese conocimiento para que esa práctica pueda ser extrapolable a todo el sector, ¿no? Pero es cierto que existen espacios de manera natural, incluso herramientas o canales que de manera natural acercan el conocimiento, como decíamos antes, en el momento en que lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, profesionales que están haciendo atención domiciliaria y que geolocalizadamente desde el domicilio del paciente o antes tienen la oportunidad de mantener conversaciones o de estar discutiendo ese caso clínico en ese momento con otros profesionales, ¿no? Este tipo de estrategias que a veces no pasan por llamarlas propiamente formación, sí que acaban generando o permitiendo el acceder a ese conocimiento o generar ese aprendizaje que de otro modo sería muy difícil, ¿no? Antes era Javier quien nos planteaba un poco esa relación trabajo-aprendizaje, aprendizaje-trabajo. Y ahora Miriam nos pregunta un poco, y yo lo uno ya con la siguiente cuestión de la transferencia, ¿no? Que es cuánta importancia tienen en esa cultura, en promover esa cultura. Y vamos a lo último, digamos, a la parte de la transferencia, la responsabilidad de los managers, la responsabilidad de los responsables, de las responsables. ¿Es una responsabilidad solo de recursos humanos? ¿Tiene que ser responsabilidad de la persona? ¿Cómo aseguramos, por decir una forma, que exista al final la transferencia, ¿no? Es decir, el aprendizaje no puede acabar, podríamos incluso cuestionarnos si puede empezar en cursos, pero desde luego el aprendizaje no acaba en un curso, acaba cuando esa persona es capaz de aplicar en su puesto de trabajo aquello, digamos, que ha aprendido, ¿no? Y yo creo que aquí la palabra espacios creo que es la que más veces ha salido, por decir una forma. ¿Qué podemos hacer para transferir? Generar espacios, impulsarlo desde la jerarquía. ¿Cómo lo ves, Igor? Bueno, el aprendizaje sin transferencia seguramente no tenga sentido, ¿no? O sea, hace falta cambiar, antes comentaba, ¿no? Llevarlo al plano de los comportamientos. Por lo tanto, tenemos que conseguir que las personas que acceden a un ecosistema y hacen cosas o acceden a un curso, me da igual, acaben cambiando cosas, ¿no? Es un tema muy manido, muy antiguo de cómo identificar, cómo medir el retorno de ese tipo de inversión. Nosotros en concreto hoy no estamos en ese sitio, no necesitamos indicadores más que los que conseguimos al preguntar a la persona a los X meses de haber hecho la acción de desarrollo qué cosas ha aprendido, qué cosas ha cambiado, qué elementos ha modificado en su forma de hacer, qué resultados mejores está obteniendo. Es decir, montamos una pequeña sistemática para al tiempo de la acción de desarrollo estar con la persona y escucharle. Ese es un comportamiento que hemos modificado y que hacemos con la persona de forma que nos diga, que nos cuente qué cosas hace mejor y en qué se nota, ¿no? Ahí es donde intentamos aplicar la cultura de la transferencia por entender que aquello que hagamos tiene que tener sentido para la organización, tiene que modificar algo. Entiendo bien la pregunta que se hacía antes de si la persona quiere desarrollo en otra línea distinta a lo que la organización quiera, tiene sentido el preguntarnos eso y a veces ocurre. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Como lo estamos haciendo desde un punto de vista en positivo, seguramente es otro de los elementos necesarios para que un ecosistema nazca bien, ¿no? Lo hacemos en positivo, lo hacemos intentando incorporar una mirada lo más ancha posible y si el propio equipo que está en ese ecosistema identifica algún tipo de conocimiento que pudiéramos darle, se lo intentamos dar. O identifica que hay que priorizar en una serie de ámbitos, lo hacemos así.
De hecho, son ellos los que pueden identificar elementos que luego es posible dárselos. Tiene sentido que sea cosas que luego puedas aplicar y, por lo tanto, que la transferencia exista, pero no los hemos creado para andar cortando luego o diciendo, no, de esto no nos toca o nos corresponde. Comentaba Óscar que las líneas entre las funciones cada vez son más dispersas, debiéramos ir rompiéndolas y, en ese sentido, toda persona de un nivel de los que estamos hablando en nuestra organización, gestores, técnicos, que nos quiera desarrollo en ámbitos que no son específicamente los de su puesto, se los intentamos dar porque es bueno anchar la mirada y es bueno tener gente con potencial, personas que tengan crecimiento y desarrollo, ¿no? Y luego, si quieres, un ejemplo que me viene a la mente, aparte de lo que hacemos desde el ecosistema, montamos otro sitio donde la persona puede acceder, le estamos llamando otros recursos de aprendizaje, donde con tecnología, que te lo posibilita, pues la persona puede acceder a un sitio donde encuentra vídeos, blogs, lecturas, libros, MOOCs, revistas, cosas que colocamos desde un plano muy ancho de contenidos, de diferentes cosas, y la persona puede entrar y capacitarse, acceder a cursos online o este tipo de recursos en aquellos elementos que le interesa o que le apetece desarrollarse, sin más costo ni esfuerzo para la organización, porque una vez que lo tienes montado, lo que hace es la persona de forma voluntaria accede y lo hace, ¿no? Bueno, es otra forma de dar salida a esa petición que a veces nos viene de alguien que quiere hacer algo que no está pegado a su función. Bueno, pues con ese sitio para entrar y para poder buscar desarrollo de forma autónoma y voluntaria, tampoco buscamos una traza, no, da igual, tú accede a lo que consideras que es relevante, que es de interés y te lo damos, porque hoy en día es muy posible y barato hacer muchos cursos, muchos MOOCs que tienen sentido para la persona y que la organización no necesita estar con demasiado recurso añadido, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo de algo que en nuestro caso queremos impulsar para que aquel que quiera desarrollo en otras facetas lo tenga, porque eso es bueno para la organización y es bueno para la persona. Muy bien. Óscar, un poco en el ámbito, después de lo mucho que ha dicho Igor, pues me llama la atención o me gusta mucho esto que dice de medimos la transferencia, ¿no? Y medimos la transferencia ligándolo a la parte de la cultura por los comportamientos, ¿no? Y le pregunto a la persona, oye, ¿qué de nuevo estás haciendo diferente después de aquel curso, ¿no? Yo siempre cuento cuando me toca hablar en diferentes foros lo bien que se valora Excel, ¿no? Y lo útil que encuentra la gente Excel, porque mañana voy a mi puesto de trabajo y ya está. Y yo creo que Igor antes hablaba también de ese concepto de utilidad. De hecho, la propia utilidad es uno de los factores que motiva a las personas en su aprendizaje. Entender que lo que está aprendiendo le es útil, ¿no? Y cómo podemos hacer desde las organizaciones que sea útil es haciéndolo que se transfiera ese conocimiento al puesto de trabajo, ¿no? Evidentemente con Excel pues bueno, es verdad que las organizaciones se gestionan en Excel en un 95%, pero seguro que podemos hacer transferencia en otros ámbitos más importantes que Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese concepto de la transferencia, ¿no? De lo importante que es y cómo podemos promover, ¿no? la transferencia? ¿Desde dónde o cómo? Bueno, antes, si me lo permites, a razón de lo que comentaba Igor, coincidir que hoy día yo creo que una de las tendencias es facilitar a todos los profesionales de la organización librerías de contenidos que puedan estar incluso disponibles en la red, de alguna manera ordenados, sistematizados, vinculados a las propias competencias, perfiles, roles profesionales, de alguna manera para que se los encuentren más fácilmente, pero sí ofrecer, digamos, espacios de aprendizaje y de desarrollo que van más allá del espacio natural de la función que ocupas hoy, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la maduración y profesionalización de la función de recursos humanos y de entender verdaderamente esa idea y ese reto que es poner a la persona en el centro, ¿no? Respecto a lo que planteas, Joseba, dos cosas, ¿no? En el ámbito de la transferencia es cierto que nosotros impulsamos muchas actividades que efectivamente medimos porque las organizaciones de salud tienen la suerte de contar con muchísimos indicadores, de negocio, en este sentido, de salud, ¿no? Y por tanto siempre intentamos buscar
el paso más allá de eso, la competencia o la conducta o el comportamiento que pretendemos, sino lo que buscamos es el impacto de esa conducta o comportamiento en la mejora o en la reducción de riesgos o en la reducción de costes que pueda llevar implícito la propia necesidad, ¿no? Es decir, al final, cuando hablabais también al principio del rol del área de formación y desarrollo, cada vez estamos teniendo un rol también más consultivo, más de entender el problema que nos lleva a llevar esa conversación con esa área o con ese equipo o con ese responsable, y a veces eso no solo pasa por la palanca de formación, ¿no? También pasa por otras palancas. De hecho, estaba apuntando una palabra a colación del tema de la transferencia, que es que la transferencia sea sostenible, que parece que no, pero para mí es el mayor reto. Es decir, cómo conseguimos que ese comportamiento realmente se convierta en hábito, y no solo de esa persona, sino de ese equipo, que además es un equipo pues multidisciplinar, o que además ese equipo solo trabaja 8 horas, cuando el hospital trabaja 24 horas al día, 365. Por tanto, nos interesa que sea replicable a todo el equipo profesional, ¿no? Ahí es donde generalmente intervienen otras personas, no tanto de nuestro ámbito formación-desarrollo, sino más desde el ámbito organizativo, para intentar ver de qué manera esos aprendizajes pueden acabar cambiando protocolos, procedimientos, procesos, para asegurar que realmente eso facilite unos hábitos de trabajo mucho más orientados a esa eficiencia, a esa seguridad, a esa calidad pretendida, ¿no? Y esto es bastante habitual que nosotros, pues eso, trabajemos con otros responsables más de organización o más desde la perspectiva procesos, para eso, para ver en qué medida podemos influenciar, revisar estas herramientas que tienen los hospitales, que de alguna manera permiten estandarizar el servicio con independencia de en qué momento lo puedes precisar, ¿no? Y por último, respecto a qué palancas podemos utilizar para de alguna manera provocar más esa transferencia, yo creo que evidentemente, y en primer lugar desde formación y desarrollo, debemos ser conscientes que, a pesar de que es una palabra, digamos, es un mantra que constantemente estamos sacando, ¿no?, el de la transferencia, cada vez tenemos también más herramientas para intentar encontrar oportunidades de tangibilizarla. Y lo digo en relación, por ejemplo, de datos, ¿no? El poder medir, el poder tener datos, ¿no? Ya te digo que en este caso, en organizaciones de salud tenemos muchísimos datos. La clave es encontrar las ecuaciones o las preguntas clave que nos permitan llevar de las acciones emprendidas a la medida que de alguna manera impacte esas acciones desarrolladas, ¿no? Por tanto, primero, la propia mirada y la propia actitud desde formación y desarrollo de querer ir más allá de la satisfacción y de la evaluación del aprendizaje, que parece que no, pero a veces ya nos conformamos con ello, ¿no? Yo creo que esta inquietud la deberíamos tener. La segunda, evidentemente, de los propios profesionales. Creo que en algún momento, no sé si lo hemos matizado directamente, ¿no?, pero hemos hablado de la necesidad de que los profesionales, que son los participantes de esas acciones de formación y desarrollo, verdaderamente sean actores activos de ese proceso, sean los verdaderos líderes incluso de sus propios programas y procesos de desarrollo, ¿no? Y por tanto hay que hacerlos cómplices de buscar ese impacto y esa transferencia. Y por tanto tienen que ser ellos los que nos tienen que hacer conscientes de que en qué medida realmente eso se está aplicando o no y qué impacto está teniendo. Y en tercer lugar, también ha salido en la conversación los mandos y directivos, y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. En el ámbito de la salud, yo te diría que en todos los hospitales, en el diccionario de competencias de un directivo está una competencia que es desarrollo de colaboradores, o hay otra competencia que es aprendizaje continuo o aprendizaje permanente, ¿no? Esta idea de estar continuamente aprendiendo. Aprendiendo, como decía Igor, para realmente transferir, no solo para aprender y saber y tener certificados en una pared. Y estas competencias, desarrollo de colaboradores y aprendizaje continuo, son de las que menos se trabajan en las organizaciones. Se trabaja mucho todo aquello que competencialmente esté orientado a negocio, organización, planificación, evaluación de resultados. Se trabaja bastante en los últimos tiempos todo lo que tenga que ver con liderazgo y especialmente liderazgo relacional, en el sentido de mejorar y avanzar hacia modelos de gestión y de dirección de equipos
que no solo sean, o sea, que ya no vayan en modelos clásicos, jerárquicos, autoritarios, basados en control, sino en estilos de liderazgo que faciliten, que promuevan la autonomía, que den flexibilidad, que propongan proyectos para hacer crecer al propio equipo, que estén de apoyo en este estilo de líder coach que muchas veces se ha hablado, pero aún falta este paso de acercar herramientas y estrategias a los mandos y directivos para que verdaderamente entiendan que son verdaderos responsables del desarrollo del equipo y que pueden, desde sus espacios naturales, proponer también espacios para ese aprendizaje dentro del equipo y con otros equipos de la organización o de otras organizaciones externas. Ahí yo creo que hay mucho por trabajar aún. Yo creo que habéis ido abriendo un montón de melones que nos harían falta como otros 25 webinars de estos para hablar de medición, para hablar del rol del liderazgo, para hablar... Aquí Javier nos plantea otra pregunta que no me parece nada fácil, que es precisamente, hablabas tú, Óscar, del concepto del aprendizaje en redes, la generación de redes. Sobre todo en las organizaciones sabemos que hay una jerarquía, pero hay unas redes informales, ¿no? Y en esas redes informales se produce aprendizaje, ¿no? La pregunta de Javier va por el hecho de si somos capaces o si conocéis alguna forma de evidenciar el aprendizaje que se da en estas redes informales, ¿no? Y yo creo que no os voy a pasar la pregunta, salvo que alguno de los dos os atreváis a responderla, porque me parece compleja desde el punto de vista de precisamente esa informalidad, ¿no? Creo que una muy buena vía quizás es la que ha abierto Igor, ¿no? A través de las conversaciones y de hacer un proceso de reflexión de cómo ha sido tu aprendizaje y intentar hacer consciente a las personas de que no has aprendido única y exclusivamente en este trabajo, en este proyecto, en este curso, accediendo a esos conocimientos, a esa curación de contenidos que comentabais antes, sino intentar hacer consciente a las personas de que también ha aprendido en la máquina de café y también han aprendido comiendo y también ha aprendido... pues lo que solemos decir, ¿no? El aprendizaje a lo ancho de la vida que antes decíais, aquello que pasa fuera del puesto de trabajo, pero que me ayuda luego realmente a desarrollar principalmente competencias, ¿no? Como vamos terminando, nos quedan 7 minutitos, me gustaría pasar, por eso de alguna forma, acabar con una parte, una última reflexión y luego diría, si... Tenemos directivos, tenemos directivas en este webinar. Si le tuvieseis que dar un consejo de por dónde empezar, si quieres cambiar de formación a aprendizaje, ¿por dónde empezaríais? ¿Vale? Entonces, si queréis, esa sería, ¿por dónde empezaríais? Como última reflexión, si hay que empezar a un ecosistema de este tipo, Igor decía un poco cuál ha sido el proceso en Eroski. Si pudiésemos echar para atrás otra vez, Igor, y nos plantamos hace 2 años y medio y empezar de cero, ¿qué le recomendarías a las empresas? ¿Por dónde empezarías o por dónde les recomendarías que empiecen a implantar ecosistemas de aprendizaje? Bueno, ahora se me ocurre fácil colocarle delante del espejo de lo que nos ha pasado. Hemos tenido una situación, una pandemia que nos ha movido todo y nos ha colocado a todas las organizaciones, a todos los sectores, en un contexto pues mucho más complejo y más cambiante y más poco predecible, ¿no? Por tanto, me saldría fácil decirle a ese directivo, a esa directiva, lo relevante que es que consiga colaboradores que tengan capacidad de desaprender, de soltar cosas que han valido antes y que tengan capacidad de incorporar elementos o agilidad para aprender aquello que sea necesario en la situación de mañana o de dentro de 4 meses, que también puede ser diferente, ¿no? Por lo tanto, una primera es fácil, la de decir, mira lo que nos ha pasado, vamos a tener organizaciones inteligentes que aprendan y por lo tanto, que estemos mejor preparados para el contexto, la situación en la que nos podamos encontrar, ¿no? Y luego también le diría lo potente que es el conocimiento de esa inteligencia de todas las personas de la organización, lo relevante que es poner en contacto, en conocimiento, en coordinación, atendiendo a la pregunta que se hacía también antes, y lo potente que es una organización que aprenda de sus propios miembros, ¿no? Que sea capaz de saber todo lo que sabe sus personas y de ponerlo al servicio de la propia organización, ¿no?
hay muchas aplicaciones, mucha tecnología que te permite identificar quién sabe qué, poner en contacto. Nosotros estamos hoy prescindiendo de meternos en ese desarrollo tecnológico, pensando que las conversaciones son ya suficientemente potentes para poder identificar y poder hacer mucho, ¿no? Por lo tanto, lo llevamos a un espacio de lo comportamental y le pedimos a ese directivo, a la directiva, que tenga conversaciones. Le decimos al colaborador también que le pida a su jefe, a su jefa, desarrollo, y por lo tanto estamos pivotando mucho en el plano conversacional, que es un plano que es muy rico y que es muy potente y que cambia muchas formas de hacer, ¿no? Se me ocurrirían bastantes, yo creo que a todos, bastantes cuestiones que diríamos a esa persona para que tenga en cuenta que esto es relevante. Yo creo que sí. Muchas gracias. Óscar. Yo, si me lo permites, una previa. Hay una pregunta relacionada con el tema de gestión de los errores, ¿no?, que planteaba Camila. En las organizaciones de salud, la cultura de aprendizaje lleva implícita una cultura de la seguridad. Y, por tanto, la cultura de la seguridad lleva implícita una cultura del error. Y esto no ha sido sencillo de generar, ¿eh? El generar un espacio de seguridad donde el error no se persiga, no se penalice, sino que se promueva el aprendizaje a partir de él, ha implicado un trabajo, por lo menos aquí en Cataluña, de muchos años, donde es verdad que se ha acompañado no solo de acciones de formación y de desarrollo, sino también incluso de la implementación de una herramienta para realmente transparentar los errores, pero también con ayudas. En la Organización Mundial de la Salud identifica que el paciente que ha sufrido un error lo denomina, digamos, como la primera víctima, ¿no? Pero la segunda víctima es el profesional que, sin querer, evidentemente, ha vivido o ha participado de ese error, ¿no? Errores hoy dentro de las organizaciones de salud siguen existiendo muchos y se trabaja mucho y muy intensamente para extraer buenas prácticas en aquellos mejores servicios y unidades para corregir en aquellas otras áreas o ámbitos donde aún se estén produciendo errores. Pero, sin embargo, el riesgo no es cero. Por tanto, es absolutamente imprescindible trabajar y acompañar esa cultura del error para que los profesionales no sientan miedo y sientan la seguridad de que estarán acompañados, estarán arropados, porque todavía hoy existen estadísticas en el ámbito de la salud de suicidios incluso de profesionales o de profesionales que dejan la profesión sencillamente por el impacto que ese error que ellos han vivido o que han participado de él ha provocado en ese paciente. Entonces, es algo que se trabaja muy intensamente y recomiendo a Camila, si quiere yo le puedo facilitar más información, pero el sector salud es cierto que ha trabajado intensamente cultura de la seguridad, cultura del error, directamente con cultura de aprendizaje. Por último, y como decía Igor, yo creo que las conversaciones son un espacio natural y una gran oportunidad, pero también un campo para desarrollar. Todavía hoy muchos mandos intermedios y directivos rehuyen de esas conversaciones a veces difíciles. Por ejemplo, las de gestionar la conversación a partir de un error. Y yo creo que eso es una área de trabajo y un campo por mejorar que efectivamente desde las conversaciones pueden ser palanca, pero hay que trabajar más ese elemento conversacional. Pues como creo que casi lo finiquita incluso en tiempo, me voy a permitir reunir esta última parte que decíamos de las conversaciones con los espacios, con un término que tenemos muy de moda ahora, que es la burbuja, ¿no? En un momento de la humanidad donde estamos tendiendo a crear burbujas que nos aíslan para no contaminarnos, yo creo que a nivel organizacional precisamente romper esas burbujas y generar espacios, cuando hemos estado hablando, todo el rato hemos estado hablando de espacios, ¿no? Y igual no hemos concretado esos espacios que son. Yo creo que al final cuando hablamos de espacios para el aprendizaje existirán siempre los físicos, es decir, las aulas diseñadas en el siglo XIX estaban diseñadas como misa, es decir, todos los bancos mirando hacia una persona que está desde el altar explicando. Cambiar ese espacio formal incluso para el aprendizaje tiene connotaciones. Los espacios virtuales, Igor ha aludido a la tecnología para decir que no es lo más importante, que hay otras cuestiones, mantener las conversaciones, etcétera, etcétera. Pero hoy en día somos capaces de tener espacios virtuales, redes sociales internas, foros, grupos de WhatsApp, si queremos, que nos permiten también mantener esas conversaciones. Y yo creo que otra parte, que creo que es la primera vez que hablo de formación o de aprendizaje
en muchos años donde no ha salido la palabra tiempo, donde no existe tiempo para aprender en las organizaciones, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que somos capaces de generar esos espacios, de romper burbujas y empezar con las conversaciones, como decía Igor, me parece como un muy buen punto de partida. Si quieres empezar a romper la formación clásica basada en cursos, etcétera, etcétera, ir hacia ecosistemas, donde haya conversaciones, donde podamos hablar del error, de lo que hemos aprendido, del cómo hemos aprendido. Y a mí es verdad que me parece una de las partes relevantes, ¿no?, de todo esto. Como vamos a ser respetuosos, ya hay 2 minutos. Quiero volver a agradeceros, Óscar, Igor y Óscar, por aceptar la invitación, por estar, por compartir lo que sabéis y lo que hacéis. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado conectado y a las personas que han ido comentando y preguntando por el chat. Y nada, espero que nos encontremos pronto en otros webinars. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Un placer. Muchísimas gracias. 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 Placer.